estar en armonía, sobre todo para caminar en ese amor. Y en esta tarde vamos a continuar ahora sí nuevamente a retomar el tema, ¿verdad?, de la serie que llevamos, relación y comunión, o religión o religioso. Y esto es algo muy importante que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Algo que a veces en las iglesias tal vez no se predica mucho, o se predica de una manera que a lo mejor no lo tenemos tan bien entendido, ¿verdad? Porque muchos dicen sí se tiene que hablar, otros dicen no se tiene que hablar, y otros dicen bueno, yo creo que sí se debe hablar siempre, pero no es conforme a nosotros, sino conforme a la Escritura nos dice y nos enseña. ¿Y de qué estoy hablando? Del hablar en lenguas, ¿verdad? Muchos te dicen en una iglesia, si tú no hablas en lenguas es que no estás lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Si no hablas en lenguas es que no has nacido de nuevo, te dicen, ¿verdad? Entonces, si no hablas en lengua, no estás ungido, como hemos dicho, ¿verdad? Entonces, no es ¿qué es hablar en lengua, mi hermano? Ahí lo denota, ¿no? El hablarle en lenguas, en hablar en otro idioma, en otro lenguaje, en otro... Ahora sí, como dice, como en México, ¿no? Hay muchos dialectos, gente que habla otras lenguas, que usted y yo no entendemos, que somos del mismo México, ¿verdad? Un ejemplo pongo es un ejemplo, la gente habla otomí, náhuatl, mixteco, zapoteco, todas esas clases de dialectos que son otros, ¿cómo dicen? Son otras lenguas, que siendo del mismo México, pues no la entendemos, ¿verdad? Y así pasa, que en la iglesia se ha confundido esto. Muchos dicen, si tú no hablas en lenguas, no estás lleno del Espíritu. Vamos a hablar abriendo sus Biblias de una vez, y usted va a ver dónde está todo eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 14. Vamos a hablar cuántos versículos también para comprobar a través de la Escritura, ¿no? No es conforme uno piensa, sino es a través de las Escrituras. Y si realmente, ¿verdad?, todos tenemos que hablar en lenguas, ¿verdad? O no todos, ¿verdad? Pero ¿qué nos va a decir el Pablo a través de las Escrituras en 1 de Corintios 14? Pero para agarrar el hilo, dejen ahí 1 de Corintios 14. ¿En dónde empieza esto? ¿Verdad? Dice la Escritura de cómo es que hablaban como lenguas de fuego también, ¿no? Y eso vamos a verlo en Hechos 2:3 primeramente, para que vayamos agarrando el hilo. Hechos 2:3 primeramente. Ahí ponga en 1 de Corintios, ponga ahí su separador de su Biblia, si es que trae. Y vamos a ir a Hechos 2:3. Esta es la primera vez que se registra, y ahí se conoce como el día del Pentecostés, ¿no? Y era porque en ese tiempo traían también las primicias de cada mes. Acordemos que eso quiere decir Pentecostés, hermanos, Hechos, ¿cuál? El día del Pentecostés, traer las primicias, como traerlo en cada mes era. Eso es Pentecostés. ¿Lo tienen? 2, 3. Aquí había mandado el Señor, dice que se reuniera, ¿verdad? Si usted vamos a tomar la Escritura, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres maravilloso, bueno, y gracias, mi Dios, porque tú nos vas enseñando a través de tu Santo Espíritu, tu palabra. Tu Santo Espíritu es la que nos enseña, pero también el deber de nosotros es de ir, escudriñarla, Señor, meditar en ella, Señor, y que seas tú el que nos enseñes, Padre amado, porque no queremos traer algo de nuestra propia mente, algo que nosotros tengamos un pensamiento, tal vez no, Señor. Eso queda a lo último, mi Dios. Lo primero es que tú nos enseñes tu palabra, Padre amado, Señor, y Padre amado, y nos enseñes a cada uno de nosotros, Padre amado, cuán importante, Padre amado, Señor, es el predicar tu palabra, el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, Padre amado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos permite reunirnos, Señor, y aprender más de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Si usted se da cuenta, dice aquí, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo. No dice el día del Pentecostés, ¿verdad que no? ¿Verdad? Dice la venida del Espíritu Santo, ¿verdad?
¿Y cómo es que ese día se iba a manifestar? ¿Qué quiere decir manifestar? ¿Cómo es que iba a llegar? De una manera, ¿verdad? Entonces, es que así es el Señor, hermano. Le place a Él hacerlo de esa manera. ¿Sabe usted que solamente Dios lo hace una sola vez? No lo hace ni 2 ni 3 veces. Si usted se da cuenta, aquí está viéndonos a través de la Escritura, podemos verlos, que Él mandó que los discípulos se reunieran. Y dice que estaban todos reunidos. Y para eso vamos a tomar las Escrituras y ver cómo es que si llegaron lenguas de fuego. ¿Qué quiere decir? Que todos hablaban, dice, en otro idioma diferente, pero que a la vez se entendían. O sea que Dios no nos va a dar algo para confundirnos, mi hermano, sino para edificar a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque ahorita que vayamos a 1 Corintios 14, vamos a ver que para eso es. No, el hablar en lenguas no es para que tú te edifiques y para que me mire, como hablo, mire, hasta lenguas angelicales. Nos dicen en 1 Corintios 12, ¿no? 13, perdón. De nada me sirve hablar tantas lenguas en otros idiomas y angelicales, pero si no tenemos amor. Entonces, ahí hay algo bien importante. ¿Usted cree que es más importante las lenguas o el andar en amor? ¿Verdad? Ya vamos ahí entendiendo. Pero ¿a qué nos vamos refiriendo aquí? Que el Señor se está, ¿verdad?, dice, dando la venida del Espíritu Santo en una forma, ¿verdad?, donde a veces la gente que no ha nacido, ¿verdad?, de nuevo no lo puede entender. Porque si vamos a ver más adelante, dice que unos judíos decían, mira, están llenos de mosto, quiere decir están borrachos. Y no lo entendían. ¿Por qué? Porque la gente que no ha nacido de nuevo no entiende las cosas espirituales. Pero por eso que bueno que Pedro se levanta y les dice, no están borrachos, sino que están llenos del Espíritu. Dice, ¿verdad? Vamos a tomar así las Escrituras, dice, vamos a leer, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ve ahí, por eso ahí le tiene, si en su Biblia tiene Levítico 23, 15, 21 y Deuteronomio 16, 9, ahí le dicen que quiere decir el día del Pentecostés. Ah, sí, ¿verdad? Entonces es importante. Aquí hay que entender, porque muchos decimos iglesias pentecostés, ¿no? ¿Usted las ha oído? ¿Ya? Porque entendemos porque supuestamente tiene el Espíritu Santo. ¿Y qué si no dice iglesia pentecostés? ¿No tendrá el Espíritu Santo? ¿Ah? No es. Cada quien así se puede llamar el nombre que usted quiera, siempre y cuando estén dando la palabra del Señor, enseñando, ¿verdad?, conforme a las Escrituras. ¿Verdad? Es importante, aquí no se ve a la iglesia por el nombre, sino conforme a los frutos, cómo siguen al Maestro. ¿Quién es nuestro Maestro? Jesucristo. Dice así entonces, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjese, estaban sentados, como ahorita, así que prepárese. ¡Ay, santo! Solamente usted ya tiene el Espíritu Santo, déjeme decirle, ¿verdad? Cuando dice alguien, ay, ¿cómo vamos a ser llenos? Bueno, el Señor nos ha llenado con su Espíritu Santo, ¿no? El Señor no te va a dar la mitad del Espíritu Santo, ¿sí? Ni te va a dar ni un poquito, ¿sí? Te da el Espíritu completo en ti. Pero tú, ¿cómo tienes que llenarlo? Con la palabra, no con otra cosa, oración, todo eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a tener comunión con Dios? A través de la oración, mi hermano. Pero te vas llenando, ¿cómo? Con la palabra. Los discípulos, ¿de quién aprendieron? De Jesucristo. Y estaban llenos de las enseñanzas de Jesucristo. Pero no tenían el valor todavía hasta que llegó el Espíritu Santo y dijeron, no, es tiempo que prediquemos. Es tiempo de que prediquemos a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Porque no lo habían entendido. Si el Señor decía, yo voy a morirme hoy y resucitará en 3 días, yo no lo entendían todavía. Dicen, ¿cómo? ¿Va a morir y va a resucitar en 3 días? Eso ya lo hemos visto paso a paso, un poquito, ¿verdad? Y dice entonces, se le aparecieron, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, fíjese ahí, como de fuego, dice. ¿Verdad? Es importante. ¿Cómo se le repartieron, dice?
lenguas, ¿qué? De fuego, dice, ¿verdad? Dice que como si fuera un fuego, dice, ¿verdad? Como si fuera fuego sobre sus cabezas, ¿no? Eso, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Que dice, asentándose sobre cada uno de ellos, asentándose, ¿no? Como estando sobre su cabeza. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando dice fueron todos llenos, ¿qué quiere decir? Que completamente vino el Espíritu Santo y reposó ¿en quién? En ellos. En el nuevo templo que Jesucristo ya había levantado, que somos cada uno de nosotros. O sea que cuando te diga, hermano, ¿cuál es tu templo? Aquí. No espere venir a la iglesia para portarse bien. En todo momento donde usted anda, tiene que dar buen testimonio, porque ese es su templo. Es el templo que Jesucristo compró y santificó, mi hermano. ¿Por qué? Porque quitó de adentro el pecado. ¿Y qué? Y le dio vida eterna, mi hermano. Entonces a nosotros nos queda consagrarnos, nos queda dedicar nuestra vida para el Señor. Seguimos. Vamos agarrando el hilo. Y se empezaron a hablar llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice aquí, ¿verdad? Y dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense que no es como a veces usted ve que empieza por aquí uno, empieza por acá otro y no se le entiende lo que está hablando. Porque muchos ahí malinterpretamos lo que es hablar en lenguas, o porque te dice el predicador, si tú no hablas en lenguas no estás lleno del Espíritu Santo. No, déjame decirte que no es así, mi hermano. Tú te arrepentiste de tu vida pasada, te convertiste a Jesucristo. ¿Qué quiere decir que te convertiste? De tus malos caminos, ¿no? Y empezaste a seguir a tu Salvador. Dice que entonces Él te dio un nuevo, ¿qué? Espíritu, mi hermano. Te lo dio completo. Está en ti, está en mí. Y el Espíritu Santo de antemano nos ayuda más a seguir a Dios para no pecar contra nuestro Dios, mi hermano. Porque ¿dónde mora el Espíritu Santo? En vosotros, dice la Escritura, ¿cierto o no? ¿Verdad? Entonces dice en esta traducción, así fue como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Ve ahí las lenguas. ¿Qué es? Idiomas, dice ahí. Y dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Fíjense, ¿eh? ¿Qué quiere decir piadoso? La gente que ama a Dios, que hace la voluntad de Dios. Eso es piadoso, ¿no? Y de todas las naciones bajo el cielo, fíjense ahí. Vean, esta traducción dice, llegado todas las regiones del Imperio Romano, acuérdense. Dice, este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Por qué estaban confusos? No es porque, no lo entiendo, pero pues se oye bonito, ¿no? No estaban diciendo así. Dice que todos estaban confusos porque los oían hablar ¿en qué? En su propia lengua, exactamente. O sea que entendían lo que estaban ¿qué? Hablando, mi hermano. No era de que estoy confundido, no sé lo que están diciendo. No. Ellos estaban confusos como diciendo, wow, ¿cómo? Es que les oímos hablar en otro idioma y le estamos entendiendo lo que están diciendo. Fíjese cómo es el Señor. Dice, al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Fíjense, en 6, 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
admirados, dice, ¿verdad? Sorprendidos ahí. Mira cómo están hablando, dice. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua, en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Vean? Dice, ¿cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? 9. Partos, medos, elaminitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia y en Ponto y en Asia. Para esta traducción dice, los que estamos aquí somos de diferentes países, ¿no? Algunos somos de Partia, Media, Elam, y otros venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia. O sea que no solamente eran de una región, sino de todas, está dando un ejemplo, de todas esas regiones. Frigia, Pánfila, Egipto y de las regiones de Libia, dice, cercas al pueblo de Cirene. Muchos han venido a Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Fíjense. Dice, y cretenses árabes les sabíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, dice nuevamente, y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Fíjense, estaban ahí algunos judíos, por eso es que van a decir que están ahí borrachos, decían. Fíjense en el 12 de esta, dice, algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la, ¿qué dice? A la religión, ¿verdad? De judía. ¿Verdad? Fíjense, está ahí hablando, ¿a la religión qué? Judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos, dice. Fíjense, a los que estaban ahí que no entendían, dice, mira, estos están bien cohetes, dice, ¿verdad? Pero de eso se para Pedro y les dice, mire, aquí nadie está borracho, ¿verdad? Entonces la persona que entiende, vamos a ver aquí detenidamente, ¿qué está hablando? Cuando se vino el estruendo al principio, dice que todos empezaron a hablar en lenguas, ¿qué dice? Repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre de ellos. Dice, al hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ¿qué quiere decir? Que cada quien entendía lo que estaban hablando en lenguas. Punto importante, hermano. No, entonces ya no podemos hablar en lenguas. Sí, mi hermano. Pero no es de que aquí en la iglesia todos ahora sí hablen todos en lengua a la misma vez. Si no va a haber un intérprete. Y aquí cuando se refiere a hablar en lenguas, de repente a lo mejor un día se para el hermano por aquí y empieza a hablar en francés. Yo no voy a saber qué quiere decir. Fíjese, estamos poniendo, no es de las cosas de que saca la bazooka y mete la, no, de eso no es así. El hablar en otro idioma te está diciendo hablar en otra lengua. Puede que tú estés hablando en sueco y yo no entienda, pero a lo mejor alguien que ha estudiado por ahí te oye y dice, mira, él está hablando en este idioma. Ese es el ejemplo. Por eso que ellos decían, mira, si este es de Asia, si este es de Mesopotamia y está hablando lo mismo que nosotros, ¿cómo pues puede ser posible esto? Decían. No se lo podían entender, no, estaban atónitos, les dice, ¿cómo? Se estaban maravillados. Por eso dicen, ¿qué significa esto? ¿Cómo es el Señor, no? Que por decir, tú a lo mejor ni hablas ni, un ejemplo, irlandés y de repente el Señor te da ahí. Pero está alguien por ahí que ha estudiado, porque así es el Señor, puede traer gente que ha estudiado, como un ejemplo Pablo, y habla otro idioma. O tú llegas a México y de repente empiezas a hablar en inglés, ¿verdad? Pero está alguien ahí que te está diciendo, mira, eso está diciendo esto en inglés. O como te puse un ejemplo, gente que habla en México dialectos, diferentes lenguajes, y tú dices, oye, ¿qué estará diciendo este hermanito que está ahí hablando así?
de repente a lo mejor el que está enfrente, yo hablo lo mismo que él. ¿Y está qué? Interpretando la lengua. Yo no sé si a usted le ha pasado el caso, o ha sabido de un caso a veces. Una vez, al principio, cuando empezamos a ir a la iglesia, llegó un hombre, pues, insistiéndole a la hermana que le diera para predicar. Y él iba a hablar algo del rey Nabucodonosor, ¿cómo se llama ese rey? Nabucodonosor. Ese. Y estaba yendo una hermana americana. Mira, Y fíjese. ella empezó a escuchar la predicación y ella me dijo, no así delante de, así predicando él, y ella dijo, esto no es. Y Claro. pues nosotros de principio pues no sabíamos, ¿no? Pero ahí es cuando... Y buen punto. Eso es lo que a veces en la iglesia, ¿verdad? Mire, usted que ha aprendido la escritura. Un ejemplo que de repente, ¿no? Pasa como el viernes no venga y que de repente llegan y le toquen. No, pues a mí, mire, no, yo supe que su pastor no vino, pero voy a predicar, ¿no? Mientras no haya un... Por eso es que, hermano, aquí no... Imagínense si yo... Primero tenemos que prepararnos para poder, ¿verdad?, enseñarle a los demás. Cuando usted esté preparado también va a poder enseñar, porque esto es de ir, así lo dice la escritura, ¿qué? Discípulos, no mis discípulos míos, no. Discípulos de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en las iglesias dicen, no, tú tienes que hablar en lengua a fuercita. ¿Pero por qué, hermano? Si la escritura es clara de decir, ahorita vamos a ver, por eso le dije, vamos a 1 Corintios 14. Y no lo vamos a leer todo porque estas son dos partes. Entonces, queremos que a fuerza la iglesia hable en lenguas, o que el ministro, el que está ministrando aquí, a fuerza hable en lenguas, mi hermano. Y mismo Pablo nos enseña ahí en Corintios también, la 1 Corintios, ¿verdad? En el 12. Que si todos son, ¿qué? Apóstoles, son todos profetas, todos enseñan, todos hablan en lenguas, y está hablándolo con signo de interrogación. No, mi hermano. ¿Usted cree que por no hablar en lenguas ya no es algo? Muchos creen eso, hermanos. Y eso no es así. O como decía la hermana ahorita, el ejemplo, ¿verdad? Muchos no se atreven a decir, a lo mejor usted está entendiendo lo que está hablando y dice, no, este está hablando pura falacia. Y usted se para como hombre de Dios y dice, no, lo que tú estás hablando no es correcto. No, pero preferemos callar porque ¿qué tal si me levanto aquí contra el hermano? Me van a correr. No, mi hermano, es importante. Por eso es la lengua, hermano. En hablar en otro idioma, pero que está edificando a la iglesia. Cuando tú estás hablando, tal vez en tu oración, algo que a lo mejor tú no entiendes, dice la misma escritura que es algo para ti. Para ti. Es un misterio para ti, para con Dios. Que tú mismo estés hablando, pero con Dios. Que a lo mejor tú no lo vas a entender al instante, pero después Dios te lo va a enseñar. Dios no te va a dejar así nada más. A ver qué dijiste tal día, pero no. Dios mismo te va a enseñar lo que tú dijiste, a lo mejor tal vez. Eso es lo que quiere decir para mi vida el Señor. Pero imagínate que en la iglesia empieza por aquí uno, por aquí otro, por allá otro. Y empiezan, como les dije anteriormente, empiezan a hablar en lenguas y no son lenguas. Usted dirá, ay hermanos, que son angelicales. No, menos esas, imagínense. No, hermano, por eso entendamos esto. Entonces te va a decir, al hermano ya no cree en lenguas. Sí, que las podemos hablar, dice la escritura que sí, por eso te vamos a ir a ver. Pero no es de que las vamos a hablar todos en la iglesia. Por eso Pablo aquí nos va a dejar enseñar diciendo, pueden hablarlas, si hay uno que hable, hable uno, pero si hay uno que interprete. Pero si no hay nadie, mejor dice, cállese. Pero, o decimos, hoy el día el Señor va a derramar de su espíritu y todos aquí van a ver en lenguas. Yo no le tengo que dar la orden a Dios cuando tiene que derramar de su espíritu. Ni por yo venir a decirle, hoy, o a mí quién me dijo que hoy, pues ya, si usted ya trae el espíritu con usted, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, mi hermano, no podemos decir,
Porque les digo, entonces esa es la enseñanza desgraciadamente en muchas iglesias. ¿Qué? Porque aquí no hablamos en lengua, que ya no tenemos al Espíritu Santo. O porque no tengo no hablo el don de, porque hay gente que habla el don de lengua, lo enseña también. Pero no todos tienen ese don. Eso también lo enseñan en 1 Corintios 13. Ahí habla de los dones espirituales. Perdón, en 12:10. De los dones espirituales. Y eso es de lo que nos va a hablar ahorita. Los dones espirituales. Procurar, dice. ¿Sí que son los dones de quién? ¿Míos? No, los dones espirituales, dice. Entonces, mi hermano, a veces no entendemos un claro concepto, ¿verdad? Aquí dice en este versículo que estamos leyendo, la venida del Espíritu Santo. Entonces ya en la amaneció lo porque mucha gente dice, tu iglesia es Pentecostés. Y tú le dices, ¿por qué Pentecostés? Es iglesia de Jesucristo, iglesia de Cristo. No es más fácil decirle, ¿no? Entonces, ¿cómo? No, pero es Pentecostés. ¿Pero qué quiere decir Pentecostés entonces, hermano? La pregunta sería al revés, ¿qué es Pentecostés? Sí, ellos así dicen. Sí, entonces si tú no le enseñas a la iglesia, al pueblo, ¿cómo entonces? Entonces te dicen, no, nosotros no somos Pentecostés, somos cristianos. Entonces no entienden el Espíritu. Si ahí no está hablando de eso, hermanos. Entonces se meten en una confusión tremenda. Entonces ustedes no hablan en lenguas. ¿Verdad? ¿Y ahí en tu iglesia hablan en lenguas? Como la Biblia dice, ¿hablan todos en lenguas? No, claro que no. Claro que no todos hablan en lenguas. Y si les dices que no, están bien apagados. Porque piensan que hablar en lenguas que estás lleno de fuego y todo eso. Y no es así, mi hermano. Al tener tú al Espíritu Santo de ti, te enseña las cosas que vienen del Creador, mi hermano. Entonces seguimos ahí, dice, entonces Pedro, ahí nos va agarrando un poco, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, vosotros, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Vamos a dar la hora, ¿qué es la hora tercera? Es el 15, ¿no? ¿Sabe cuál era la hora tercera? Eran las 9 de la mañana. Bueno, porque hoy los tiempos han cambiado, ¿no? Pero eso ya sabemos que de por sí consumen alcohol. Pero no, aquí les habla Pedro y dice, ¿por qué esto no están ebrios como vosotros oponéis, puesto que es la hora tercera del día? Dice Pedro, se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Esa es la hora tercera, ¿no? Lo que pasa es que Dios ha cumplido lo que nos ha prometido cuando por medio del profeta Joel dijo, en los últimos tiempos, dice, que quiere decir los posteriores días también, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. ¿Sobre quién dice? Sus siervos y siervas, dice. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? ¿A quién tienes que invocar? Al Señor. No dice que si tú hablaras en lengua, ¿serás qué? No, dice que tienes que invocar la ayuda. Bien dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Socorro viene de los cielos, ¿eh?
El socorro viene de allá, hermanos. El que hizo los cielos y la tierra. Fíjense lo que dice en esa traducción, ¿verdad? Y en los últimos tiempos les daré a todos mi espíritu, hombres y mujeres, hablarán de parte mía. Fíjense, ahí se entiende más. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños, ¿verdad? Porque eso también es algo que de repente, hermano, pues tuve un sueño. Eso ya vamos por ahí también después, más adelante. Pero vamos con calma, ¿verdad? Y, ay, Señor. Y también de lo que arriba dice, el hermano vio una visión y también como que se le va bien. Pero estamos hablando de la palabra, hermanos. Fíjense, bien importante. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas, para que hablen de mi nombre. Daré muestra de mi poder en el cielo, fíjense lo que habla Dios, y en la tierra habrá sangre, fuego y humo, fíjense. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja. Fíjense, con el profeta, y son palabras del profeta Joel, hermanos, como si estuviera bañada en sangre, dice. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo, dice Dios. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Fíjense, ¿qué es más importante entonces? Que el Señor dijo que iba a derramar de su espíritu para que tú y yo predicáramos nuestros anhelos, nuestros sueños, mis visiones, como que mis sueños. No, Él se está refiriendo, le voy a dar eso a los jóvenes y a los ancianos, pero van a tener que ir ¿a dónde? A la palabra del Señor. Para que te dicen, prediquen de mí. ¿De quién? De Dios, de Jesucristo. Porque solo en Jesucristo hay ¿qué? Salvación, mi hermano. Para eso nos mandó el Señor. Pero entonces, ¿qué pasa en este día que a veces nos vamos confundiendo mucho y nos ponemos más aferrados de que no, tenemos que hablar en lenguas? Y no es así, mi hermano. Dígame, ¿usted cuando ora normal, sí o no? De repente le ha llegado ahí una lengua. No, tal vez no ha sido el tiempo. Necesita estar más con el Señor a lo mejor. De repente yo le digo que sí va a poder hablar, pero eso va a ser usted solo. Y si un día pasa aquí que alguien habla en lenguas y de repente por allá interpreta, pues gloria a Dios, ¿no? ¿Sabe por qué hablan en lenguas? Porque estaban unánimes y orando juntos. Por eso nos dice Pablo, el estar orando tú con el Señor, puede venir sobre ti eso. Pero no implica que estando en la iglesia todos van a hacer eso. Porque entonces habría un ¿qué? Desorden, mi hermano. O hasta, mire, por eso ahí nos va a enseñar que hay gente que entra y va a decir, bueno, pues yo no oigo ni palabra, yo veo que nomás saca la basura, métela y reméngala y no sé qué tanto. Y no entiende, entonces te dice la gente, o hay gente hasta que se espanta, hermano. Dice, ay, como que, dice, ¿y estos qué estarán hablando? ¿Qué estarán diciendo? Porque déjame decirte que también los brujos hablan en lenguas, mi hermano. Y un caso similar pasó en una iglesia. Pero tú tienes que poner atento quién viene, a quién son. No es que vas a desconfiar de todo, ¿no? Y a ver quién no. Pero es el mismo espíritu, te va a enseñar, te va a decir quién es verdadero, quién no. Por eso se le enseña la palabra al pueblo para que pueda distinguir entre el bien y el mal. Decía un hermano que una vez había unas hermanas, ¿no? Que siempre, ¿no? Se la estaban orando en la iglesia. No, vamos a orar porque en la iglesia hay que estar orando siempre, ayunando, dice. Y que de repente llegaron unos también ahí, no, que nosotros nos vamos a apoyar en la oración. Ay, qué bueno, decía todo hermano, contento, ¿no? Porque pues también es bueno la oración, acuérdense, importante la oración. Y de repente dice que hablaban en lengua, dice, ay Señor, que todos hablan en lengua, qué bueno, dice. Pero que de repente entró un hermano y les dijo, mire, esas personas que están allá no están hablando cosas de Dios. Están maldiciendo a la iglesia, le dijo. Entonces imagínense,
No todo lo que piensemos que hablar en lenguas, por eso digo, hasta los brujos hablan en otras lenguas, mi hermano. Por eso Dios todo lo va a hacer en orden, mi hermano. Va a haber un orden en la iglesia. ¿Ya? Vamos a ver, entonces tiene ahí en 1 Corintios 14. Entonces vemos que aquí el primer, vean, cuando dice la venida del Espíritu Santo, pasó ¿dónde? En Hechos. Y solo pasó de una sola vez, hermano. Como un viento recio, dice, que venía del cielo. Fuerte, dice, que se metió y llenó, y empezaron a hablar todos como en lenguas de fuego. Pero hablando, ¿qué? El idioma que les daba el Espíritu Santo, hermano. No lo que ellos querían decir, entendamos. Y el Espíritu Santo les repartía, les daba, conforme cómo tenían que hablar. ¿Y qué hacían los otros? Le entendían, hermano. Por eso que se maravillaron y decían, wow, pero si estos no nacieron aquí, es como que usted habla inglés perfectamente, ni nació aquí. Pero ¿qué le estudio? Pero ahí fue a través del Espíritu Santo, es por eso que se maravillaban. Fue algo sobrenatural que llegó al instante ahí, mi hermano. Pero por eso aquí, vea, Pablo lo va a tomar aquí y va a decir, miren, vamos aquí. Ahí el título se dice hablar en lenguas. ¿Ya? Usted lo tiene. 1 Corintios 14. Dice así la escritura: seguir el amor. Fíjese lo que empieza diciendo: seguir el amor y procurar los dones espirituales. Cuando dice procurar los dones espirituales, decir al Espíritu Santo que nos capacite, mi hermano. Eso, para poder hablar de parte de Él, no para poder hablar lo que nosotros queremos. Pero sobre todo que profetices. Dice ahí, ve ahí lo que dice la escritura, pero sobre todo que profetices. Y algo de profetizar quiere decir, ¿verdad? Es predicar. Profetizar. Que profetices, que des ¿qué? La palabra del Señor. Pero dice procurar mejor que, pero sobre todo que profetices, ¿verdad? Pero primeramente nos dijo seguir ¿qué? El amor, mi hermano. Dice el 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, fíjese ahí, sino ¿a quién? A Dios, exactamente. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Ve ahí, vean. ¿Qué quiere decir? Que de manera especial habla de parte de Dios. O sea que cuando tú dices, porque el que habla en lenguas no habla a los ¿quién? A los hombres, mi hermano, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 3. Pero el que profetiza habla ¿qué? A los hombres, para edificación, para exhortación y ¿qué? Consolación. Exactamente. Para eso es la palabra. No dice, pero el que habla en lenguas es para los hombres y es... No, ¿verdad que no dice así? No, dice, pero el que profetiza, ¿verdad? El que habla la palabra, el que predica a los hombres, dice, para edificación, para exhortación y ¿para qué? Consolación. Y el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿edifica a quién? La iglesia. Al punto. Yo no entendía esa, no entendía y nunca podía entender. Pues por eso el Señor es grande, mi hermano. Para eso ni yo a veces lo entendía, pero el que nos enseña es el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tienes que hablar en lenguas a fuerza? No, pero que si las puedes hablar es para edificarte a ti mismo y tú solo en tu alcoba con el Señor. Ve ahí. Porque vas a hablar de manera especial con parte de Dios. Y a lo mejor te está enseñando también para poder interpretarlas, mi hermano. Dígame si usted, cuando usted llegó a este país,
¿Qué es lo único que hablaba? Su idioma. Ahora ya medio mastica el inglés, ¿no? Y hasta ya le entiende por ahí. ¿Y eso no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ya entiende usted, ¿verdad? No, y qué bueno que siga yendo a la escuela, a lo mejor no se le mete todavía nada, pero lo importante es que está yendo a la escuela, dice, ¿no? Pero más importante es edificarnos en la Escritura. Entonces, que no, hermano, no tenemos que hablar tampoco. Hay otros que dicen, no, hermano, no tenemos que hablar. No, pues aquí estamos leyendo. Por eso dice Pablo, si estás hablando algo extraño ahí, ¿ya? ¿Qué quisiera? Una lengua extraña, una lengua diferente. Así mismo se edifica. ¿Qué? ¿Que él mismo qué? Se edifica. Pero el que profetiza, o más bien dicho, el que predica, ¿edifica a quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. El que está dando la palabra del Señor está edificando ¿a quién? A la iglesia, mi hermano. 5. Así que quisiera que todos vosotros, vea, fíjense, quisiera, dice Pablo, que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetices, dice. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. ¿Vio ahí? Al no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué es más importante entonces? ¿Que en la iglesia todos empiezan a hablar en lenguas? No, dice, es mejor que profetices. ¿Qué quisiera? Que prediques la palabra con entendimiento para que la iglesia se edifique, mi hermano. Para que la iglesia pueda entender la palabra de Dios. Hermano, en verdad que no es mentira. Viendo videos, mira, hay gente que se la pasa 30 minutos hablando, ni le entiendo yo qué dice. Usted le entendería porque sería un idioma, ¿no? Mire, cuando alguien predica en inglés, si o no, abajo van los subtítulos, ¿verdad? Lo que está predicando el predicador, a lo mejor usted lo está viendo en inglés, pues dice, sí, ya le entendí un poquito, como que le va agarrando el hilo porque va el subtítulo abajo. Pero dígame yo, le pregunto, si ese que está hablando en lengua, ¿por qué no lo traduce en lo que dice abajo también? Porque no hay el entendimiento, hermano. Y mire, y en vez de predicar la palabra, se le agarraron 40 minutos hablando así. Gracias, mi hermano. Entonces imagínense, hermanos, para nosotros no nos confundamos, hermano, está bien claro aquí en la Escritura, ¿verdad? Por eso la religiosidad te dice eso. Usted, y lo empiezan a señalar, tiene que hablar en lenguas. Y lo hacen que lo hable a fuerza en la iglesia. Y no es así. A lo mejor usted lo está hablando en su propio hogar, pero dice usted calladita y quietita que es para tu edificación, en tu hogar, para ti mismo. Como dice aquí al principio, está hablando el misterio con Dios. Pero Dios no te va a dejar así, ay, ¿qué dije? Dios te lo va a enseñar para que tú no quedes confundido. No es un Dios de confusión, dice aquí más abajo. Sé que todo lo que el Señor nos va a enseñar es para edificarnos, mi hermano. Entonces dice aquí en el 4, dice, el que habla en lengua, dice, perdón, en el 5, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, dice Pablo, ¿no? Hablándole a los corintios. Pero más que profetices, más que prediques. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Fíjense. Imagínense que tú de repente llegas ahí, ¿no? No sé si le ha pasado, ¿no? Así le enseñaron anterior, o así fuimos enseñados, ¿no? O tal, a lo mejor dice, vamos a predicarle a tal persona. Y de repente usted dice, mira, te vengo a impartir el plan de salvación. Y te deja el cual es. Y permíteme orar por ti, dice. Y usted agarra a lo mejor al muchacho, joven, señor, quien sea. Va con 3 usted, ¿no? Y 2 ahí, el Señor. Y de repente el otro dice, bra, bra. Y el otro se espanta, ¿no? Como diciendo, ¿y ahora qué me está diciendo? ¿Qué está haciendo? Y a veces no, hermano, tenemos que hacerlo todo en orden. Para tú poderle hablar al hombre que no conoce de Dios, ¿cómo le tienes que hablar? Con la
Escritura, con la palabra. ¿Qué le vas a predicar? La Escritura. Porque esa es la que lo va a convencer de su pecado. Si tú le hablas en lengua, ¿cómo va a entender que está en pecado? No, mi hermano. Seguimos para entender, ¿verdad? Vamos en donde, en el 5, ¿verdad? Fíjense en esa traducción, aquí dice: cuando ustedes hablan en un solo idioma, en un idioma extraño, que veíamos del 3, 4, se ayudan solo a ustedes mismos, ¿vio? Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de él, nadie sabe más de lo que usted dice. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, si ustedes ayudan a otros en la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y a estar, ¿qué? Alegres. ¿Cómo? Hablándole conforme a las Escrituras. Me gustaría que todos ustedes hablaran en idioma desconocido, pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. En realidad es más importante hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden. A menos que alguien pueda traducirlo, lo que dice, porque si así ayuda a los miembros de la iglesia. ¿Veo? Si alguien habla en lenguas, ojalá esté alguien para interpretarlas y para poderle decir: esto está hablando el Señor. Pero tiene que haber alguien para interpretarlas, mi hermano. Es importante, mi hermano. Entonces, vamos entendiendo, amén. No vamos a ir despacio porque es largo el tema, ¿no? Dice en el 6: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Fíjese, si yo vengo aquí hablándole 40 minutos de lengua, ¿usted me entendería? Menos yo, imagínense. Por eso, ¿no? Dios va llevando todo a su tiempo y con calma. Por eso es importante. Dice, ciertamente Dicen, hermanos míos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en idiomas desconocidos, ¿de qué les serviría? Solamente los ayudaría si les diera a conocer algo desconocido, o si les diera algún conocimiento, o si les comunicara algún mensaje de parte de Dios, o alguna enseñanza. Fíjense, ¿eh? Eso es lo que dice ahí cuando dice: si yo voy a vosotros a hablar en lenguas, ¿qué os aprovecharía? Si no os hablara con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, con enseñanza. ¿De qué te serviría, hermano? ¿Te edificarías? Pero parece que en unas iglesias así, están más obsesionados con que tú hables en lenguas. Y es más, ojalá fueran los malos. No, todos aquí tienen que hablar de eso. Los ministros principalmente. Pero si el ministro apuradamente maneja su propia lengua, ¿cómo va a poder interpretar otra lengua? Es mejor que siga así, hablando mejor las escrituras en su idioma, que hablar otro idioma que nadie le entienda, mi hermano. Porque ¿cómo se edificaría el cuerpo de Cristo entonces? En vez de edificarlo, ¿qué hacen? Lo confunden. Y entonces dicen, ay, entonces tengo a fuerza que hablar eso. Y si uno le dicen, y si todavía no hablan lengua, pídalo. Aquí no dice que tú y yo lo pidamos, ¿o sí? O hasta el día de hoy no está viendo que dice que lo pidamos. No. Aquí en la escritura no te dice que lo pidas. Ni que le digas a fuerza, quiero hablar en lengua. No. Tienes que irte despacio. Dice que el mismo Dios te lo va a dar a su tiempo cuando tú estés
orando con el Señor. Porque entonces para ti va a ser la edificación cuando tú estés hablando así, ya te dije, en otro idioma. O sea que a lo mejor te habla para que de repente estaba orando, de repente hasta ahora en inglés, ¿no? ¿Verdad? O a lo mejor no, te dice, como un ejemplo, ¿verdad? Yo he aprendido un poquito lo que es mixteco. Imagínense que yo oyera por ahí alguien hablar y de repente habla en mixteco, yo lo entendería. A lo mejor no todo, pero entendería algunas palabras. O en inglés. ¿Verdad? Porque puede que de repente alguien aquí hable en inglés y te está viendo y está hablando algo que dice, wow. Pero si le hablamos que le estamos dando la profecía, que es la palabra de Dios, es para que usted la pueda entender. Y para que el indocto y el que no conoce a Dios, cuando venga y se siente, estás dando la palabra, pueda penetrar su corazón y decir, verdaderamente que yo vivo en pecado. Pero si le hablas en lengua, va a decir, ¿y estos locos qué están haciendo? ¿Por qué están hablando así? Es más, ni va a decir ni otro idioma, quién sabe qué están diciendo. Por eso aquí Pablo nos está dejando bien claro, ¿verdad? Dice 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara. Cítara quiere decir arpa, para que entendamos, o lira, algo que dice, si no dieran distinción de voces o de sonido, para que entendamos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con el arpa, la cítara? ¿Cómo usted hará la distinción entre la flauta y la arpa, mi hermano? Exactamente. Por eso dice que si todos los instrumentos musicales tuvieran el mismo sonido, ¿cómo podría distinguirse una flauta de una arpa? Exactamente, por el sonido, hermano. 8. Si la trompeta diese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y esto está hablándole, acuérdense, en aquel tiempo había sonidos de bocina, cuando dice ahí. Cuando había un sonido para la guerra ya sabía cuál era el pueblo de Israel y se preparaba. O cuando era para reunión, sabía que era para reunión. Por eso aquí Pablo les dice esto. Y si alguien dice, ¿verdad?, toca trompeta y diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pero si te está dando algo que no es, ¿cómo tú te vas a preparar? Fíjate, ¿no? Dice, si en una guerra nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta que anuncia la batalla, ninguno se prepararía para combatir. Dice el 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo te entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Wow. Fíjese lo que dice ahí. Fíjese lo que dice ahí, hermano, el 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, que se entiendan, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Entonces, ¿estás hablando con el aire? ¿O estás hablando al aire nada más? Fíjese entonces, dice en esa traducción, algo así pasa cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos. Si nadie entiende lo que significa, es como si estuvieras hablándole al aire. Wow. Todos vamos entendiendo, Nos está diciendo, fíjense, hasta el momento ahí no vemos que dice Pablo, bueno, hermanos, dijo al principio, me gustaría que todos hablaran en lenguas, pero es mejor que tú profetices la palabra, que tú hables y prediques la palabra. Fíjese, me gustaría, dijo, que todos hablaran en lengua. Fíjese, a él le gustaría, pero mejor dice, pero es mejor que profetices, que prediques la palabra. Porque usted no ha visto hasta ahí que diga, bueno, pídanlo si no lo tienen. ¿Usted lo ha visto? Yo no lo he visto hasta el día de ahorita. Dice el 10.
Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Fíjese. Es cierto, si usted va a Brasil, usted no habla portugués, ¿verdad? Pero si usted encuentra allá por allá alguien que habla inglés, habla español y portugués, ¿no? Le va a ayudar, ¿sí? ¿No? Le va a traducir. Igual, va un americano a Brasil a ver un portugués que hable, brasileño que hable portugués y inglés. No está careciendo de un idioma. Estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿eh? Por eso dice, en el mundo no va a carecer alguien de un intérprete. O los chinos. ¿Alguien entiende los chinos, hermano? ¿No? Yo como que soy así, a veces le digo a los chinos, ¿qué dice tal palabra? No, como gracias. ¿Sí? Y a veces es un poco difícil de pronunciarlas. Y le enseñan a uno, ¿no? O como decir, ¿cómo se dice rápido? O cuando tengo hambre y llego yo y le digo rápido, ¿cómo se dice en chino, no? Entonces me entienden. Se empiezan a reír ellos. Fíjense, pero no está... Porque usted está hablando del mismo idioma que ellos. Estoy hablando un poco de chino, 2, 3 palabras. Dice aquí Pablo, le hablo 5 que me entiendan, ¿no? Pero en su idioma. Imagínense. Por eso, miren, no carece, hermano. ¿Por qué entonces digo yo? En la iglesia ha de carecer eso. Porque no se le ha dado el entendimiento, no se le han dado la enseñanza correcta. Hay que decirle que no a fuerza a la persona se le tiene que decir, tú tienes que hablar en lenguas. Las tienes que hablar porque así dice la Escritura. No, la Escritura nos está diciendo bien claramente. Es mejor, ¿verdad?, que prediques la palabra. Por eso dice aquí de esta traducción, en el mundo hay muchos idiomas y en todos ellos pueden decir cosas que tienen sentido. 11 dice, ya vamos, empezando apenas la introducción, tranquilo. Pero si yo ignoro el valor de sus palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Dice, pero si alguien me habla y yo no entiendo lo que dice, esa persona pensará que soy yo extranjero. Y lo mismo pensaré yo, si esa persona que no me entiende, a mí. Es cierto, ¿no? Un ejemplo, si no, nomás de rapidito. Por el acento lo dicen los americanos aquí, ¿no? Los de aquí, los anglosajones como le llaman. Dice, tú no naciste aquí, le dicen, ¿verdad? No, pero pues te entiendo, dice lo que quieras decir, ¿no? Aunque sea en inglés por ahí mochito, pero le entienden, dice. Con tono chilango, dice la hermana, ¿no? Con tono ya de norteño también, ¿no? Imagínense. Pero lo entiende. Pero cuando usted al principio llegó, ¿le podía entender? No. Ni él a usted, ni usted. ¿Cómo? Ni porque se lo escribiera, ni porque a veces con señales y así, ¿no? Pero no le entendía. Así pasa en la lengua, dice aquí Pablo, ¿verdad? Si alguien habla y yo no entiendo, entonces ¿qué dice? Esa persona pensará que es un extranjero. No entiendo, dice, ni él me entenderá a mí. 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, ve ahí, procurar abundar en ellos para edificación, ¿qué? De la iglesia. ¿Qué dice? Procurar entonces, dice, así también que anheléis ¿qué? Las lenguas. No, dice, los dones espirituales. Dice, para que procures, dice, que en ellos edifiques la iglesia. 13, por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarlas. Fíjese ahí, ahí sí pida, dice, pero en oración. Por lo tanto, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que están diciendo. Y punto importante, ¿sí o no? En la iglesia todo, ¿qué dijo? Nadie supo, nadie sabe. Y por ahí le sacan el versículo que ya leímos anterior. Es que está hablando misterios con Dios. ¿Cuál, mi hermano?
Dije, si ese día llegó un hombre más pecador, le dije, usted tiene que hablar en lengua. ¿Cómo va a poder hablar en lengua un hombre pecador, hermano? Si a ese hombre que viene con ese anhelo de recibir la palabra, primeramente, ¿verdad? Que el Señor lo ayude, como dijo al principio, lo consuele, lo exhorte. Hermano, ¿cómo tú le vas a decir que hable en lenguas? Por eso tienes que hablarle la palabra. Por eso, imagínense, llega por aquí alguien, se sienta, está oyendo la predicación. Esa predicación lo va a ayudar, lo va a consolar, le va a decir, realmente yo estoy viviendo en pecado, le he fallado a Dios. Pero si usted le dice, no, este que llegó aquí tiene también que hablar en lengua. ¿Cómo? Si ni ha nacido de nuevo. Por eso, hermano, es bien importante, hermano, enseñar la escritura de Dios. No mi enseñanza tampoco, la escritura del Señor. Dice en el 3, por tanto, cuando ustedes hablan en idioma desconocido, perdón, ya pudimos ver. 14, por ejemplo, por si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda, ¿qué? Sin fruto. ¿Vio ahí? Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. Fíjese, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Que yo no entiendo lo que digo. O queda, como dice aquí, sin fruto. No voy a entender lo que estoy diciendo. Tengo que pedirle al Señor que vea, para que me pueda ayudar, ¿qué? A entender lo que estoy diciendo. 15. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Dice aquí el 15, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con entendimiento. Todo se debe hacer con entendimiento, mi hermano. Entonces es importante, entonces, mi hermano, ¿verdad? Que aquí el Señor nos va enseñando ¿qué es más importante entonces? Que demos la palabra del Señor. Que si usted habla pueda, por eso el Señor nos dice, si vas a hablar en otro idioma, yo te voy a ayudar para que lo entiendas. Pero jamás te vas a ir sin entenderlo, mi hermano. Por eso es procurar, primeramente dice, los dones espirituales. Cómo servirle al Señor. Preocúpate cuál es lo que le agrada, qué no le agrada de tu vida, para tú desechar todo eso de tu vida. No te preocupes si no hablas en lengua, mi hermano. La Escritura dice, ¿hablan todos en lenguas? ¿Son todos profetas? Pero dice, pero aún así, está hablando del cuerpo de Cristo. Pero aún así el ojo necesita del brazo del pie, y así todos nos necesitamos. Así nosotros en la iglesia. Somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo, que es lo más importante. Y dice también cuando habla del amor, si hablas en lenguas, pero si no tienes amor, no te vale de nada. Es importante entonces, mi hermano. Vamos aquí, dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, dice. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie, dice. Fíjese, ¿no? Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que a todos vosotros. Fíjese, Pablo. Y vamos a dejar para seguir la otra semana, nomás para acabar. ¿Sabe usted cuando iba en camino a Damasco? Pablo dice que el Señor Jesús le habló en otra lengua, y esa lengua era hebrea, que él la pudo entender. ¿Verdad? Porque es que hablaba idiomas Pablo, Por eso es que cayó del caballo y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se imaginan? Por eso, hombre, dice, este mes para que padezca por mí. Este mes es necesario que padezca por mi nombre.
Por eso, hermano, vamos a seguir esta parte, vamos a culminar esta primera parte y la segunda parte la terminamos la próxima semana, para que usted venga, para que quede, diga, ahí voy a ir porque queda la segunda parte, ¿no? Y bueno, así damos gracias al Señor porque Él es misericordioso y Él nos va enseñando la Escritura, ¿verdad? Su Santo Espíritu es el que nos enseña, nos da, ¿verdad?, cómo poder interpretarla, no para el beneficio de uno, sino para poderla darla al pueblo para que se edifique. Señor, te damos gracias porque eres bueno, eres maravilloso, a ti sea toda gloria.